a la 11ª edición del Congreso Científico Juvenil acá en UNIBE y vamos a tener las intervenciones el día de hoy para el área de biología. En esta ocasión tendremos 3 presentaciones orales y un póster. Contamos con nuestros jurados, Amada Santana, Arlen Marmolejo y Nadia Martínez, a quienes agradecemos que vayan a conocer un poquito más en detalle las propuestas hoy y a hacer sus preguntas a nuestros investigadores. Como les dije, tenemos 3 propuestas de trabajo y vamos a iniciar con el equipo Geobacter, Energía Sostenible del Futuro. Los proponentes son Isabel Pichardo, Axel Reyes y Catherine Pérez. En un segundo momento vamos a tener creación de jardines que apoyen el establecimiento de polinizadores en zonas urbanas con Valentina Dalmás, Inés Tapia, Montserrat Taveras y Jocelyn Tejón. En un tercer momento, entonces tendremos el análisis comparativo entre leche de producción orgánica y leche de producción convencional por Anderfer Tejada, Milton Lazo, Kedi Yorre y Yomi Hernández. Entonces, vamos entonces a tener intervenciones de más o menos unos 15 minutos para cada equipo. Yo les aviso a nuestros equipos que yo tengo una paleta que voy a subir cuando les falten 5 minutos y voy a volver a subirla si les doy un tiempito extra, pero serán solamente 1 o 2 minutos. Bien, entonces nosotros vamos a iniciar y les dejamos entonces el auditorio a ustedes. ¿Me escuchan? Muy buenos días a todos y a todas. Nosotros les estaremos presentando nuestro proyecto que consta sobre la generación de electricidad mediante las celdas de combustible microbiana. Mi nombre es Catherine Pérez y ellos son mis compañeros, Axel Reyes e Isabel Pichardo. ¿Puede cambiar la diapositiva? Durante nuestra investigación, obtuvimos palabras claves que son esenciales para entender lo que es nuestro proyecto. Tenemos lo que es la celda de combustible microbiana y la Geobacter, que es nuestra bacteria de interés. Comúnmente relacionamos el término bacteria con infecciones, contaminación, enfermedades. Sin embargo, las bacterias tienen una particularidad muy importante y es su respiración interna, la cual es fundamental para su actividad metabólica. Como la Geobacter. Estas bacterias tienen la capacidad de transferir electrones a moléculas tales como el hierro, el manganeso, óxidos de nitrógeno, moléculas de alto peso molecular. Es debido a esto que además permiten transferir los electrones de forma directa al electrodo, lo cual es muy importante para el ciclo natural de la materia orgánica y de los metales pesados, tales como los sedimentos subsuelos y acuáticos. Ahora yo voy a hablar sobre los antecedentes de nuestra investigación. Como pueden ver son bastantes, sin embargo no incluimos todos porque son muchos, pero yo voy a mencionar los más importantes. El primer relato científico que tenemos con los organismos vivos y la electricidad es en el 1791, cuando el investigador Luigi Gavarni estaba disecando una rana y accidentalmente observó cómo cuando tocaba la pierna de la rana con un dispositivo cargado eléctricamente, la pierna de la rana se contraía. Luego en el 1910 observaron cómo la bacteria Escherichia coli, o mejor conocida como E. coli, en contacto con un sustrato orgánico, pues generaba energía libre. Luego en el 1931 comenzamos a hablar lo que es las celdas de combustible biológico por primera vez en la Universidad de Cambridge en Londres. En el 1960 este tipo de celdas genera un boom. Se vuelve muy popular debido a que la NASA ganó gran interés en este tipo de celdas con objetivo de, con sus viajes al espacio, ellos querían coger estos materiales orgánicos y convertirlos en energía. Luego, en el 1969, el investigador Yao S. Descubrió que la glucosa sirve como combustible para este tipo de celdas. Por último, y más importante, es el descubrimiento de la Geobacter. Este se descubrió en el 1987 por el investigador Dr. Derek Lovelace y su grupo de investigadores de la Universidad de Massachusetts.
Ellos encontraron esta bacteria en un río de agua dulce en el sedimento. En la actualidad, utilizamos combustible fósil, carbón, gas, todo esto para generar energía eléctrica, lo cual altera lenta pero destructivamente nuestro clima, debido a las altas emisiones de dióxido de carbono que se quedan en el calor del sol emitidos a la Tierra. Necesitamos otras alternativas para generar energía eléctrica, de tal forma que no afecta a nuestro planeta y a nosotros mismos. Por esta razón, les estaremos presentando una nueva alternativa de generación de energía eléctrica mediante el uso de celdas de combustible microbiana. Esta tecnología es emergente y podría solucionar dos de los grandes problemas más críticos que enfrenta nuestra sociedad actual: la crisis energética y la disponibilidad de agua no contaminada. Bien, es aquí donde yo quiero preguntarles a todos y pedirles un favor. Háganme el favor de levantar la mano todos aquellos que se sientan identificados con lo siguiente. ¿Quiénes de ustedes no están cansados de escuchar cómo el mundo se está acabando? Cómo cada vez nosotros vemos que constantemente estamos destruyendo los recursos ambientales, que nos llenamos de decenas y decenas, cantidades inmensas de desechos, tanto orgánicos como inorgánicos, con los que no sabemos qué cosas hacer. Señores, estamos ante una crisis mundial que puede destruir el hogar en el que nosotros vivimos. ¿Quiénes no se sienten identificados al pensar de que el mundo se puede acabar en cualquier momento y sienten que no pueden hacer nada, de que están parados, de que no hay soluciones, de que las soluciones que hay son muy pocas y no sirven para nada? No importa cómo nosotros lo veamos, damas y caballeros, tenemos que hacer algo. Y en esta pequeña investigación nosotros queremos ayudar a ese problema. Que nosotros vemos grandes cantidades de desechos, grandes cantidades de CO2 producidos por unos grandes generadores de electricidad. Pero, ¿y qué pasa con los pequeños generadores? ¿Qué pasa con las baterías níquel? Las baterías de 1.5 voltios que están llenas de litio y que este litio daña completamente los océanos, daña nuestros suelos, etcétera, etcétera. Aquí es donde nosotros llegamos con nuestra investigación a hacer la primera pregunta que nosotros nos hicimos durante todo este proceso. Bueno, como dijo mi compañero Axel, durante nuestra investigación se hicieron bastantes preguntas. Sin embargo, la más importante y la que queríamos descubrir y comprobar o reconocer es que si contamos con este tipo de bacterias en el suelo o sedimento de Santo Domingo, Distrito Nacional, la República Dominicana. Durante nuestra exposición vamos a ver los resultados que obtuvimos. Primero que nada, tenemos que aclarar cuáles fueron nuestros objetivos. Tuvimos varios objetivos. Uno general, que como ustedes pueden ver, es contribuir a la identificación de métodos de obtención de energía sustentable y alternativa, en contraste a lo que ya habíamos mencionado de energía de residuos fósiles. Los objetivos más específicos serían demostrar la presencia y reconocer la misma de estas bacterias, de las geobacter, tanto sulfurreducens y metalorreducens, cualquiera, pero reconocer de que estas se encuentran en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Otros objetivos serían sugerir este tipo de investigación a personas como ustedes, jóvenes, y también a los más adultos, a personas que deseen aprender sobre este tipo de cosas y solucionar todo este problema, ya que no tenemos de otra. Sencillamente, no podemos irnos a otro planeta. Ahora vamos a explicar todo el proceso de metodología. Este se dividió en tres subfases más importantes. La primera es la búsqueda de materiales. Bueno, lo primero que hicimos fue buscar los materiales de la base de la celda, de nuestro prototipo, la estructura en sí. Y estos se pueden considerar como los materiales inorgánicos. Realmente fuimos a diversos locales en el Distrito Nacional, como ferreterías, electrónicas y jardinerías, supermercados, para encontrar todos los materiales. Luego, una parte de los materiales nos los donaron, lo que es UNIBE y también la IDAF, como el agar, el medio de cultivo, las celdas, las membranas, perdón, etcétera. Luego lo que viene siendo el combustible de la celda, lo que fue, extraímos el almidón de la papa y todo eso se puede encontrar en el supermercado. Y la parte más divertida de nuestra investigación, la parte más crucial, lo fundamental, fue la recolecta de bacterias, que lo pueden ver por aquí. Nosotros fuimos a una cañada en 2 ocasiones y primero lo que hicimos fue recolectar las muestras en 5 jeringuillas de 50 cc. Y la segunda vez que fuimos, recolectamos una sola muestra grande en un envase de plástico. Lo más importante, que luego se va a explicar más adelante, es mantener a las bacterias en un ambiente anaeróbico para que el oxígeno
no penetre y las bacterias se mantengan con vida. Ah, y perdón, y también le pusimos un video de toda la metodología en el fondo para que puedan ir viendo todo el proceso. Ya hablando sobre lo que sería el cómo crear estas celdas, nosotros vemos de que en el primer caso nosotros creamos una de prueba. Esta lo que quería hacer era identificar, reconocer que había presencia, no utilizarla para generar electricidad per se, solamente reconocer de que estaban ahí. Esta fue hecha, como ustedes pueden ver aquí, con dos envases, los cuales fueron perforados con una mecha de taladro en uno de los lados. El envase del ánodo fue perforado con un soldador para poder insertar a través de él un cable de cobre. Este cable de cobre contenía una pinza en la cual se colocaron 15 clips y 2 tabletas de zinc. En el otro lado, en el cátodo, nosotros vemos de que se utilizó un proceso similar, lo único que como no había tapa, simplemente se colocó la pinza con el anillo de cobre. Estos anillos de cobre, zinc y clips servirían como receptores y electrodos para poder recibir electricidad y realizar los procesos de oxidación. En el ánodo se colocaron humus, lodo, las bacterias y por último se colocó glucosa o almidón. Cualquiera de los dos puede servir porque esto es lo que consumirán las bacterias, lo oxidarán y podrán así generar la electricidad mediante la combustión. Por el otro lado, ¿qué nosotros tenemos en el cátodo? Nosotros vemos que de que se colocaron, de que lo único que se colocó sencilla fue agua de mar, extraído de la playa de William. En el otro caso, el prototipo ya más grande, nosotros vemos de que conseguimos tubos PVC, los cuales, por si acaso, señores, no piensen de que les van a dar tubos hechos a medida. Son tubos extremadamente largos que ustedes van a tener que cortar, a 4 centímetros cada uno de los tubos. Van a tomar llaves de paso para conectarlos en conjunto con reductores, entre muchas otras piezas. Dentro de cada uno de estos tubos, ustedes podrán ver que hay membranas, como ya explicó mi compañera anteriormente, y en uno de ellos va a haber agar. Este agar va a ser creado con sal y otros compuestos como medio de cultivo para así poder generar un contenido suficiente para poder nutrir y permitir que se desarrollen las colonias. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿cómo es que las bacterias van a producir electricidad? Bueno, este prototipo que utiliza microorganismos lo hace mediante la oxidación de combustibles que pueden ser la materia orgánica, como los que usamos, glucosa y almidón. Estas bacterias utilizan el combustible para llevar los electrones al ánodo, que está conectado al cátodo, mediante materiales conductores que tienen resistencia. Y estos fueron en la cámara del cátodo el anillo de zinc y en la cámara del ánodo los 15 clips y las 2 plaquitas de zinc. Estas dos celdas están comunicadas por 3 membranas. ¿Qué harán estas membranas? Harán de filtro, porque solo van a permitir el flujo de protones y evitar el flujo de oxígeno. ¿Por qué debe evitar el flujo de oxígeno? Porque las bacterias necesitan un ambiente anaeróbico, es decir, no pueden tener oxígeno. Entonces, estas membranas van a evitar el paso de oxígeno y solo van a permitir el flujo de protones como el hidrógeno. Ahora, una vez ya se forman los protones mediante la oxidación de la materia orgánica, estos protones se van a juntar con el oxígeno y con los electrones que se formaron en la cámara del cátodo, y estos electrones que se encuentran junto con los protones circundando en la cámara del cátodo van a generar una reacción eléctrica permitiendo el flujo de energía. No obstante, además de esos beneficios y de esas formaciones que producen estas celdas, también tienen la capacidad de permitir la bioremediación de compuestos tales como los xenobióticos y metales pesados, debido a lo que ya mencioné anteriormente, que estas bacterias captan los electrones del electrodo, es decir, el cátodo, y reducen estos compuestos haciéndolos ambientalmente más amigables. Como ustedes pueden ver aquí, es el prototipo final que nosotros hicimos, el prototipo basado en los hallazgos y creaciones de Billy Follett. Como ya les había mencionado antes, en la cámara del ánodo tenemos el humus de lombriz y tenemos el lodo que extraímos de la cañada. También tenemos los clips que ya había mencionado antes y las laminillas de zinc, que estos serán los materiales conductores. En la cámara del cátodo tenemos agua salina. Esta agua salina fue extraída del mar, es decir, agua de mar.
Y tenemos la bomba sumergible de 110 voltios. Estas bombas se compraron en la ferretería y son bombas comunes de pecera. También tenemos el anillo de zinc, que se utilizó también como el material conductor. Y tenemos los puentes salinos. En el puente salino, el puente que está conectado a la cámara del cátodo se encuentran las membranas, porque como había dicho antes, estas eran de filtro. Pero también, ¿qué tenemos? Tenemos el agar. El agar hará gelatinoso el medio de cultivo y esto hará que se nutran las bacterias. Ahora, en la cámara del ánodo, donde tenemos este puente, tenemos llave de paso. Estas llaves de paso van a permitir abrir y cerrar para decidir sí o no hacer que estas dos se conecten. Esto es en dado caso de que queramos arreglar algo en la cámara del ánodo y mediante esto podemos cerrarla para evitar el flujo de soluciones entre ambas celdas. Verificación de presencia de Helicobacter. Ustedes ya comprenderán, nosotros vimos un prototipo de prueba, el cual lo que hizo fue medir la presencia de estas bacterias. ¿Mediante qué? La identificación de voltaje. Como ustedes podrán ver en la diapositiva siguiente, aquí vemos los resultados. Vemos que en los primeros minutos, de 1 a 5 minutos, tuvimos un voltaje no muy alto, no muy bajo, fue una presencia normal de 0.5 voltios. Después fue reduciéndose lentamente. ¿Puede continuar? Aquí, como ustedes ven, vemos la continuación de este trabajo, que sería el prototipo final. Nosotros llegamos a la suma de 0.6 voltios. Estamos hablando de 600 milivoltios de potencia, que aunque pueden decir que no es la gran cosa porque no llegamos a encender una bombilla de la más simple, para nosotros es un gran hallazgo y una gran alegría, porque eso significa de que estamos consiguiendo que las bacterias produzcan una gran cantidad de electricidad que por lo general no llegan a producir. Estamos hablando de que, señores, es difícil de que un cultivo como este pueda producir una electricidad suficiente para, por ejemplo, encender un bombillo, un abanico. Estamos hablando de que deben de durar meses enteros trabajándose y trabajándose, nada más para que puedan encender la bombilla más simple. Y nosotros, en poco tiempo, en 1 minuto con 15 segundos, conseguimos que generen 0.61 voltios. Como ustedes pueden ver aquí, hay una bajada después de un tiempo que a los 20-30 minutos se abrió la llave que daba hacia el agar. Al abrir esta, las bacterias se nutrieron y al nutrirse, esta subió el voltaje a 0.50 estable durante media hora hasta pasada la hora completa. Bueno, al final de toda esta travesía, todo este proyecto que vivimos durante varios meses, largos meses de arduo trabajo y de investigación, finalmente sí concluimos que este tipo de microorganismos está en nuestro país, está en nuestra ciudad, y que esta energía es importante concientizar a los jóvenes y al cuerpo científico creciente de que sí puede ser en un futuro una medida de energía sostenible alternativa a la que tenemos el día de hoy. Entre las distintas recomendaciones que nosotros podemos realizar serían que se investigue para próximas investigaciones, claro está, el mejor medio de cultivo para que las bacterias puedan crecer. En un medio de cultivo poco apropiado van a generar poca electricidad. Mientras que en otro giro dramático de los acontecimientos, nosotros sugerimos que se investiguen, no para lo que serían grandes generadores de electricidad, grandes fuentes de energía alternativa, sino un reemplazo para las pequeñas, las pilas, las baterías. ¿Qué nosotros podemos hacer para reemplazar las baterías Nikon de 1.5 voltios? Eso es lo que nosotros queremos recomendar. Otras recomendaciones que le debemos de dar, que como ya escucharon, estas bacterias duran un tiempo muy largo para generar electricidad, es utilizar catalizadores. Los catalizadores, como el platino, harán que la velocidad de la reacción sea más rápida. También otra recomendación es que nosotros, las bacterias se nos morían debido a que abríamos la cámara del ánodo para insertarle el combustible. Pues una recomendación es hacerle un orificio pequeñito e insertar un catéter que permitirá que cuando insertemos la jeringa, simplemente es la jeringa que va a entrar, no va a haber flujo de oxígeno. Y otra recomendación es tener paciencia, debido a que en el momento en el que se generó el generador eléctrico, Michel Faraday no consiguió tanto voltaje igual que nosotros, pero miren que en el futuro, en el día a día, eso es lo que estamos utilizando. Entonces, ¿quién sabe si esas son las bacterias que vamos a utilizar para generar energía eléctrica?
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a los jueces presentes, a los estudiantes del ciclo básico, pero más que nada queremos agradecer a nuestra profesora Saris Medrano, que sin ella este proyecto no hubiese sido posible ni hubiésemos tenido los resultados que obtuvimos, a la profesora Sharon García, que nos facilitó instrumentos y nos ayudó a generar la parte eléctrica, a la Universidad Iberoamericana por ser nuestra alma mater y ofrecernos de sus instalaciones y materiales para hacer el proyecto, al señor David Jiménez del IDAF por donar materiales, al igual que la señora Lucía Silverio, y también a la doctora Elizabeth Peralta, la directora de la Escuela de Medicina, que nos donó también más materiales. Y más que nada a nuestra familia, a nuestros relativos y amigos por darnos el soporte y apoyo que necesitábamos para llegar hasta el final. Y adiós, porque sin él no estuviésemos aquí. Gracias. Muchas gracias. Excelente, chicos, muchas gracias. Podemos tener una sesión breve de 5 minutos para preguntas, así que vamos a empezar con nuestro jurado. Amada empieza, vamos a ver. Bueno, gracias. Fíjense, chicos, realmente extenderle primeramente una felicitación, como es costumbre de parte de ustedes, dejarnos, ¿verdad?, sorprendidos por la capacidad que ustedes tienen de investigar, de preguntarse cosas y buscar respuestas. Felicidades, ¿verdad? Hicieron un excelente trabajo. ¿eh? Ahora, bueno, debo confesar que mientras leía el tema, me surgieron preguntas que yo decía, pero como que no encuentro la respuesta aquí, pero se respondieron aquí durante no sé cómo me leyeron, pero se respondieron mientras ustedes se exponían. Ahora me quedó una, y es que pensando, ¿verdad?, en que este tipo de bacterias de repente son tan beneficiosas, o sea, además de generar energía, vimos que pueden incluso sobrevivir en situaciones extremas y de hecho pueden ayudar a eliminar algunos compuestos de hecho inorgánicos. Entonces, ustedes pudieron indagar en qué otros lugares de la ciudad, quizás, o en qué otros ambientes pudiéramos nosotros conseguir. Para que tengan una idea, nosotros elegimos el buscarlos en una cañada porque era de los sitios más seguros. Lo pueden conseguir estas bacterias en cualquier agua, tanto que tenga sedimento. Lo importante es que esté en un lugar que sea apto para bacterias anaerobias. Lo pueden conseguir hasta en pozos sépticos. Eso hubiese sido el lugar más accesible, pero ¿qué sucede? Esto requiere todo un protocolo contra cualquier problema biótico, contra cualquier bacteria dañina para nosotros. Por lo que decidimos buscarlo en una cañada. Como él había mencionado, los sedimentos son los adecuados porque es el lugar donde ellas viven, porque está llena de material orgánico. Entonces le es fácil a ella poder hacer lo que es la oxidación de estos y poder nutrirse. Además de que si se van a utilizar, hay que tener cuidado de que no entre oxígeno, porque se van a morir. Hay que hacerlo con unas jeringas y nosotros lo que hicimos, coger una jeringa, extraer el sedimento y lo envolvimos en un guante demasiado resistente para que no entre el oxígeno. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muy chula su exposición, me gustó mucho. He aprendido también, así que por lo menos de este lado, uno de los objetivos también he logrado, los expreso. Me pareció también muy interesante, me preguntaba una preguntita sencillita, ¿el lugar donde colectaron era por el botánico? Las imágenes son que se parecen, sí. Ah, ok. Bueno, yo quería saber, el prototipo que ustedes construyeron, ¿por qué eligieron ese modelo? ¿Existen otros? ¿Hay alguna ventaja con relación a ese respecto a otro? Preguntita. Bueno, como vieron, realizamos 2 prototipos. No fue una idea desde el principio de nuestra investigación hacer 2 prototipos. Sin embargo, a medida de que íbamos probando y tratando, nos dimos cuenta que era más fácil
reconocer que habían bacterias con un prototipo más simple, que fue bueno, no está aquí, pero el que era dos tubos, o sea, dos vasos plásticos, simplemente un canal. Ahí, ese fue nuestro prototipo de prueba. Por eso hicimos porque era más fácil limpiarlo, hacerlo otra vez, probar. Y sí, realmente el otro prototipo, que fue mucho más complejo, que también tiene el nombre, es de Billy Fodder, el doctor Billy Fodder. Pero sí, existen bastantes prototipos, sin embargo, hay diferentes que son como pequeños y son muchos, no solamente uno, para generar más electricidad. Sin embargo, este tipo de energía todavía no ha sido como, no, sí se está estudiando, pero el prototipo ideal todavía no ha sido encontrado. Y por eso simplemente decidimos hacer porque creíamos que íbamos a sacar el mayor potencial de energía. Y sí, por eso hicimos los prototipos. Una ventaja que tiene el prototipo que nosotros hicimos es que genera más electricidad y ustedes lo pudieron notar con la diferencia de voltaje que se creó. Nuestro prototipo, al ser más grande y al tener más canales donde pueda fluir la energía, hace que se genere más voltaje. Como pueden ver, en el primer prototipo nada más tenemos un canal, que por cierto está dividido por un algodón. El algodón también se puede utilizar como filtro. No necesariamente tienen que usar las membranas, es lo recomendable, pero el algodón puede ser utilizado como filtro. Pero hay solamente una vía donde puede haber flujo de energía. En cambio, en el nuestro, que tiene más canales, hay más flujo de energía. Vamos con Nadia. Bueno, esas aclaraciones que me dieron ahora son muy importantes porque el hecho de que ustedes puedan agregar mejoras al prototipo, eso es muy positivo porque entonces otras personas que se interesen en continuar ese tipo de trabajo pueden continuar a partir de sus innovaciones. Entonces también quería saber por qué ustedes piensan que se redujo el voltaje durante el experimento. Yo estaba pensando, bueno, vamos a ver ustedes. Bien, para poder aclarar esa duda, ustedes tienen que comprender lo siguiente. Estas bacterias son anaerobias. A nosotros, como ustedes comprenderán, y dará sentido a una de las recomendaciones que se dieron al final, abrir la cámara del ánodo en donde se encontraban las mismas, vimos una gran exposición a las mismas, al oxígeno, cosa que las mató en grandes cantidades. Y a nosotros eliminar la fuente de energía que produce la misma, obviamente que va a haber una gran disminución de la misma. Aparte de eso, nosotros vemos de que estas bacterias consumen glucosa de manera bastante rápida. Y a nosotros dejarla durante un buen periodo de tiempo, estas van a ir consumiendo y degradando la glucosa. ¿Qué va a pasar? Que los residuos van a seguir pasando, pero no van a tener suficiente alimento para poder consumir. Pero si se tiene un flujo constante de glucosa que no altere lo que sería su pared y su membrana, van a estar de manera perfecta. Para agregar a la respuesta de mi compañero, pueden ver que los resultados entre los dos prototipos fueron muy diferentes. Esto sucede porque en el primer prototipo nosotros no llenamos la cabina de plástico completamente, entonces hubo más flujo de oxígeno y por eso vemos cómo desciende el voltaje. Entonces en la otra sí se mantuvo más estable. Aquí pueden ver que se mantuvo más estable solamente cuando entramos el combustible, la glucosa, que entró oxígeno. Después podemos ver cómo se mantuvo más estable. Y es lo que decía mi compañero, es muy importante mantener el ambiente sin oxígeno. Bueno, ya para terminar, también otras ideas que se me ocurrieron mientras los escuchaba era eso de quizá mantener el suministro de alimentos, quizá también hay otro organismo en esa agua de charca que se lo comían a ellos, quizá tenían alguna competencia o con otra bacteria. Quizá también pensé que podría influir el tamaño de la muestra que ustedes colectaron o que utilizaron durante el experimento. Bueno, y ya la última pregunta. ¿Cómo ustedes confirmaron que realmente tenían la geobacteria? ¿Alguna característica que utilizaron para identificar el género? Nosotros lo identificamos en el prototipo 1. Nosotros realizamos el prototipo 1 por esa misma razón, para poder saber si ahí teníamos las bacterias, para reconocer que ahí estaban y que podían generar electricidad. Una vez lo obtuvimos, que se puede evidenciar en el primer prototipo,
y en el voltaje que se hizo, nosotros lo confirmamos y por eso decidimos realizar el mismo experimento en el prototipo final, que fue el que tenía varios canales. Para que ustedes tengan una idea, al momento de nosotros decir, reconocer, nosotros estamos diciendo de que reconocemos la presencia de que hay un tipo de Geobacter. Por eso el proyecto se llama Geobacter, no se llama Geobacter Metalloreducens, que esas son las que se encargan de reducir los metales como el hierro, ni Sulforeducens, que son las que se encargan de reducir los derivados del sulfuro. Estamos hablando de un tipo de Geobacter que puede reducir la glucosa y los tipos de sacarosa lo puede degradar hasta llegar a la glucosa. Entendemos su pregunta, pero lo que nosotros queremos dejar entredicho aquí es que se reconoció la presencia a través... Pero, continuando de mi compañero, es importante lo que estaba diciendo, ya que no identificamos qué tipo de Geobacter, sin embargo sí reconocimos que hubo algún tipo de Geobacter, porque el mismo nombre lo dice, Geobacter, geo, que viene de la tierra, o sea, la conseguimos durante el sedimento. Entonces realmente no identificamos el tipo, pero sí, o sea, reconocimos que hubo presencia de Geobacter por la cantidad de voltios y en sí los voltajes que conseguimos. Claro está. Bueno, muchas gracias. De igual forma, reiterarle lo que dicen mis compañeras, de felicitarlos por esta innovadora propuesta, porque aparte de eso, aportar que es una tecnología autóctona que no genera dióxido de carbono para generar energía es un plus adicional. Entonces, en esa medida, lo voy escuchando de un cambio de prototipo a otro. Entonces, mi pregunta sería, si pudiéramos replicar este escenario a mayor escala, ¿ustedes entienden que va a generar mayor energía? Para hacerse a mayor escala, yo recomendaría que utilizaran un tipo de celda que es de silicón, no de tubos PVC, porque en dado caso de que sean de tubos PVC, deberían realizarlo de una forma más amplia, es decir, que el prototipo sea más grande si es a mayor escala, es decir, si quieren que prenda un aire o una clasa, o que sea como si fuera un generador, necesitan una celda aún más grande, debido a que esta es un poco más casera y que serviría más para prender un bombillo. También es importante reconocer que, como mencionaba anteriormente, hay diferentes tipos de celda. Se está investigando un tipo de celda que son, en vez de mayor escala, como usted dice, sino mayor cantidad de celdas. Los investigadores están haciendo muchas celdas pequeñas con materiales. Es importante también reconocer que nuestros materiales no son a largo plazo porque se pueden erosionar, se pueden desintegrar. Pero sí, los materiales tienen que cambiar y también en vez de una mayor cantidad, simplemente mayor cantidad de miniceldas para generar más voltaje. Tenemos que recordar de que hay un límite en la cantidad de organismos que pueden habitar en estos espacios sin que hayan problemas de comida, hayan problemas de ellos cohabitar entre sí. Por lo que esa idea de una menor cantidad de tamaño, pero mayor cantidad de celdas per se, permitirá que se consiga una producción óptima de lo que son estas bacterias y el voltaje. Otra información importante es que para evitar la corrosión de los materiales conductores es que utilicen fibras de carbono. Envuelven las fibras de carbono en estos materiales y no se van a oxidar. Muchas gracias, chicos. ¿Tiene nuestro público alguna otra pregunta, comentario, aportación? Muchas gracias.
Ok, claro. Muy buena pregunta, pero nosotros, profe, ¿puede poner la página de antecedentes, por favor? No, no, claro, claro. Sí, no, no. Sí, bueno, realmente nosotros investigamos mucho, mucho. Eh, pero sí, aquí yo mencioné los más importantes. Son algunos eventos de los científicos, doctores, que realmente nos inspiraron. Eh, no sé si quieres que se lo mencione otra vez, pero y también podemos ir a la, claro, claro, ok, bueno, ok. Bueno, tenemos primero lo que fueron las primeras celdas de combustible biológico, que fue un investigador de Cambridge. También nos inspiramos mucho en estos dos científicos, en el Robert G, que utilizó, como mencioné, la bacteria, perdón, el Clostridium botulicum como un catalizador para generar puentes de hidrógeno a medida de la fermentación de glucosa. Nosotros nos inspiramos bastante en lo que viene siendo la glucosa como combustible, que lo descubrimos, perdón, por estas investigaciones. También podemos ir a la página de bibliografía. En lo que respecta a lo que usted está hablando, añadiendo a lo que dice aquí, el proceso principal es la teoría que sustenta a la electrólisis. La electrólisis es el proceso por el cual nosotros vemos que ocurren cosas como la galvanización, en donde se recubren metales y distintos objetos con láminas de metal. Aquí lo que nosotros vemos es que lo que se utiliza principalmente es que se produzca la electrólisis en estas bacterias, las cuales consumen esa energía, se acercan a la placa que está en el ánodo y esta placa comienzan a generar electricidad y un cambio en la polaridad. Esto produce, como mencionó mi compañera aquí presente, de que se muevan las cargas eléctricas por todo el puente salino y lleguen hasta la cámara del cátodo. Al llegar aquí, esto se produce por la gran repolarización y debido a los dipolos que se encuentran presentes, las cargas chocan y generan esa electricidad que después se transporta hasta lo que fue nuestro multímetro que midió finalmente este voltaje. Cabe destacar que investigando, nosotros dimos con una página web de un profesor que ha dado charlas en la Universidad de Stanford y él tiene esa página web para publicar este tipo de estudios. Yo me contacté con él y me facilitó unos PDFs, unos PowerPoint que él utilizó para dar sus charlas, lo que nos ayudó muchísimo a nosotros para poder responder esas preguntas y para poder responder las preguntas que teníamos y realizar, claro que sí, nuestro proyecto. Siempre. Excelente. Hemos aprendido mucho esta mañana. Lo hemos disfrutado todo. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el segundo equipo. Vamos a ver. Nuestro segundo equipo. Déjenme ver dónde están. Vamos a comenzar a compartir pantalla con ustedes para poder ver nuestra siguiente presentación. Muy bien, entonces en esta ocasión, damas y caballeros, vamos a escuchar creación de jardines que apoyen el establecimiento de polinizadores en zonas urbanas por Valentina Dalmás, Inés Tapia, Montserrat Taveras y Jocelyn Tejón. Muy buenos días y sean todos bienvenidos al 11º Congreso Científico Juvenil en el área de la biología de la Universidad Iberoamericana. Nuestro grupo está conformado por Valentina Dalmás, Montserrat del Carmen, Jocelyn Tejón, que se encuentra virtual, pero pronto la verán, y su servidor Inés Tapia, presentando así nuestra propuesta
creaciones de jardines que apoyen los establecimientos de polinizadores en zonas urbanas. Comencemos. Bueno, estos son los índices a seguir. Bueno, antes de comenzar quisiera hacerle una pregunta. ¿Ustedes creen que los insectos en general juegan un papel fundamental dentro de nuestro planeta? Bueno, algunas personas dirán que sí, otras personas dirán que no, y hasta hay personas que dirán que sí. Para ser más exacto, existen en el mundo 1.400 millones de insectos por persona. Mucho, ¿verdad? Bueno, según David McNeil en su libro Borges, él dice que necesitamos a cada una de ellas para mantener un equilibrio en los ecosistemas. Es más, los clasifican como impulsores del mundo. Ahora ustedes van a pensar, ¿cómo algo tan pequeño, cómo especies tan diminutas, si lograran desaparecer, ocasionaría una gran catástrofe? Sí, lamentablemente, más del tercio de las especies de insectos están en peligro de extinción. Se ven amenazadas por diversos factores, como pueden ver en la pantalla. Y las cinco más importantes son los plaguicidas, la contaminación, el cambio climático, la agricultura intensiva y la pérdida de biodiversidad. El equilibrio de la vida depende de ellos, nosotros dependemos de ellos. Para serle más preciso, el 75% de los alimentos que consumimos dependen de los polinizadores. El impacto de la desaparición de estos insectos, especialmente puede ocasionar un desastre, no solamente por la función de ser polinizadores. Ellos son parte de una cadena alimentaria. Ellos son alimentos de pequeños mamíferos que a su vez son alimentos de otros mamíferos, y creando esta cadena. En las zonas urbanas el paisaje está modificado para satisfacer las necesidades del hombre. Es más, se comprende que hay personas que le molestan los insectos. Es irónico. Yo estoy haciendo este trabajo y yo le tengo fobia a los insectos. Pero a medida que yo fui aprendiendo con este estudio, pude darme cuenta que hay que cambiar nuestro chip, nuestro pensamiento, ya que sin ellas no hay vida. Un cordial saludo a todos los presentes para el Congreso de Biología de este año. Mi nombre es Jocelyn Tejón y les voy a hacer la presentación remota de la justificación, los objetivos y los antecedentes de nuestro trabajo investigativo. De primero vamos a pasar a la justificación de nuestro proyecto. Como hemos constatado, ante la crisis de la pérdida de la biodiversidad a nivel mundial, es necesario robustecer los ecosistemas terrestres y diversificar el paisaje para promover la permanencia de polinizadores en los jardines de Santo Domingo. Los objetivos de nuestro proyecto son dos y son los siguientes. El primero es determinar las características que debe tener la tierra en los huertos para facilitar el establecimiento de polinizadores, y el segundo es determinar las especies vegetales o los cultivos que faciliten el establecimiento de polinizadores en los huertos. Ahora pasando a los antecedentes de nuestro proyecto, una de las investigaciones en las que nos basamos fue hecha por Goldson y Rawlings en la revista de conservación de insectos en el 2019, en el que ellos estudiaron en el centro de Reino Unido por un periodo de 5 años a 9.000 insectos en este espacio con el fin de crear espacios con plantas que fueran capaces de atraer polinizadores. En este estudio se presenció la constancia de ciertas abejas hacia ciertos tipos de flores y la preferencia floral de la población polinizadora hacia plantas específicas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de la preferencia floral? Bueno, la preferencia floral, o también conocido como síndrome de polinización, se define como el conjunto de características que pueden poseer las flores que atraen a polinizadores en particular y a pasar a otras de alto en la proximidad. Nuestro estudio se concentró en la observación de dos tipos de síndromes de polinización. El primero referido a las flores de abeja o Melitopolia 1. Como podemos ver en la tabla, los colores de preferencia que predominan son el azul, el blanco, el amarillo, el rosado. Flores muy fragantes, mentoladas, con mucho polen y tubos poco profundos polares. Además, las abejas son cosmopolitas y necesitan alimentar a sus crías, por lo tanto, aún teniendo ciertas preferencias florales, estas siempre son capaces de alimentarse de lo que aparezca.
El segundo tipo son referidos a las flores mariposa, es decir, en específico a las mariposas que aparecen de día, debido a que a esas horas dedicamos nuestro estudio. Al igual que las abejas prefieren las flores blancas y muy fragantes, y la principal diferencia es que estas prefieren flores con tubos largos y estrechos que posean plataformas en las cuales estas puedan posarse y caminar. Ahora vamos a hablar sobre la simetría y forma de las flores. Cabe destacar que tanto la forma actinomórfica como zigomórfica son características de las flores abeja y mariposa que había presentado anteriormente, y aquí a la derecha se pueden observar las formas de las flores que había expuesto. Por lo tanto, nuestra investigación la podemos resumir en función de la búsqueda de la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles especies vegetales y en qué distribución determinada facilitan el establecimiento exponencial? Ahora mi compañera Montserrat va a proseguir con el tipo de estudio. Bien. Pues ahora pasaremos al tipo de estudio. Nuestro tipo de estudio es observacional descriptivo, en el cual realizamos un huerto con múltiples flores, especies y otros componentes, con el fin de hacer una observación y cuantificar los organismos que visiten el huerto y sus preferencias. Materiales y métodos. Primero, la selección del sitio. Seleccionamos, la selección del área fue en sí en Francia 2, al frente del parqueo. Es más, lo pueden ver cuando salgan de aquí. Es en una pequeña parcela en frente del parqueo, con el motivo de que sea más accesible y eficaz a la hora de explorar y entregar estudios. Después está la selección de plantas, que fue que impartimos una búsqueda en jardinería en busca de plantas endémicas y nativas. Sin embargo, no encontramos y proseguimos con las plantas disponibles en el momento, que eran las plantas ornamentales comerciales, las cuales embellecieron el área. Después se encuentra la distribución de plantas. En sí se distribuyeron en una organización aleatoria, pero con su tipo floral. Esto se va a profundizar más adelante. Después de la preparación del huerto, el terreno no fue lo suficientemente idóneo por la misión de nuestra investigación, ya que había plantas alberces. Ojo, las plantas arbences no son lo mismo que las malezas. Las plantas arbences se forman en forma silvestre, en campos cultivados, y su presencia puede ser negativa como positiva. Mientras que la maleza, citado por García y Fernández Quintanilla en 1991, dice que es toda planta que crece siempre y de forma predominante en situaciones marcadamente alteradas por el hombre, y que ésta no la desea. Pues entonces las plantas arbences compitieron por el suministro de agua con nuestras plantas y tuvimos que hacer algunos arreglos. Debido a las condiciones climáticas y porque había lluvia intermitente, nos limitaron la recolección de datos y no pudimos hacer un gran esfuerzo en horas de investigación. Y por último, la identificación de plantas, que en sí se utilizaron para identificar las plantas en aplicación, como pueden ser el logo, llamado Picture This, que se trata en sí de un programa donde tú pones una foto de la planta y te dice una información básica de ellas, como el nombre específico. Pasaremos ahora a la selección de plantas y su distribución, comenzando con la Doña Sanica o lantana, de la cual compramos 3, y esta tiene un estatus de naturalizada. A continuación, todas las demás que pudimos comprar son introducidas, comenzando con la mandevilla rosada, de la cual compramos 1, lluvia de estrella 1. A continuación tenemos la de la ceniza, de la cual compramos 6. Tenemos la canasta de verdolaga, que compramos 1, Torrenia, que compramos 6, Almira, de la cual compramos 1 y es un árbol. Después tenemos la Cinia, la Isabel II, de la cual ambas compramos 6, Marigold 3, 5 en rama, que compramos 1, y por último tenemos la hierba toro. Esta es indeterminada debido a que esta estaba localizada en el área posteriormente, o sea, antes de que nosotros hiciéramos el huerto. Por eso es una cantidad indeterminada, porque fue incrementando con el transcurso de los días. Por igual es introducida, con un total de 39 plantas.
Como pueden ver a continuación, plantamos dichas plantas de manera aleatoria. La selección se hizo tomando en cuenta la forma de las flores de las mismas, sean los platillos, pompones, campanuladas, tubulares y estrelladas. Luego vamos a pasar ahora con la preparación del huerto. Se pueden imaginar un huerto que necesita encontrar el área donde lo vamos a hacer, más comprar las plantas, el humus, el lombriz. Por igual vamos a pasar después a preparar el suelo, instalar las plantas, agregar el abono y por último agregar la tierra extraída del humus para pulsarla como estamos superior. Vamos a profundizarla a continuación. Bueno, para dar inicio a nuestro proyecto, a nuestro huerto, a nuestro estudio, mejor dicho, la profesora de biología, Capis Medrano, se comunicó con mantenimiento en servicios comunitarios, donde ellos se encargaron de hacer los huecos. Después de hacer los huecos, instalamos el abono de humus de lombriz y pues, centralizamos las plantas dentro de manera cuidadosa. Luego utilizamos la misma tierra extraída para usarla en la capa superior, la cual al no ser humedecida constantemente y las personas caminar encima de era muy compacta, por lo que tuvimos que romperla en muchos pedazos para poder preparar la jardinera. Bueno, adicionalmente, luego de excavar el hoyo, los primeros 20 centímetros, encontramos lombrices dentro de la tierra extraída, lo que significa que esta tierra tiene materia orgánica, que es bueno, un buen indicador de materia orgánica. Pasaremos ahora con mi compañera Inés con los resultados. Muy bien. Los resultados. En primer lugar, pudimos notar que el 90% de las plantas se establecieron y sus flores permanecieron a pesar de los cambios climáticos. La única excepción fue la Isabel II, que lamentablemente sus flores se secaron, pero esta pudo recuperarse 15 días después de haber sido trasplantada. Por segundo, obtuvimos que hubo un aumento en 80% de las actividades de las pequeñas especies polinizadoras visitantes. Aquí podemos tener la abeja melífera, y esta fue una foto que tomamos del huerto. Este fue el polinizador que más nos visitó. Bien. En las horas de observación y conteo se dividieron en dos tiempos en sí. Estos iban de 10 de la mañana a 11 de la mañana y de 5 de la tarde a 6 de la tarde, mientras las condiciones climáticas nos permitían. También se hizo un esfuerzo de una hora hombre por día, y también se contabilizó el número de polinizadores y de plantas visitadas. Aquí podemos ver en el gráfico que en los días que visitamos normalmente podíamos observar el doble de abejas que de mariposas. Entre las plantas más visitadas se encontraba la hierba de toro. Esta ya estaba previo a la preparación de la tierra. Realmente no estaba como está ahora, que está mucho más grande, tiene muchas más visitas de polinizadores, entre otros. De las plantas que nosotros sembramos, las más visitadas fueron la torencia, la orégano plateado y los claveles de muerte. Nosotros podemos decir que cumplimos con nuestro propósito de darles un mejor lugar a estas pequeñas especies polinizadoras, evitando el traslado voluntario de estas. También podemos destacar que luego en el lugar del estudio, luego de plantarlas, este lugar ya es capaz de poder atraer pequeñas especies polinizadoras por sí solas. Entre las mariposas que pudimos encontrar en nuestro huerto está la de naranja de cola, la fritillari mexicano y la Coranthus aitensis. Bien, la conclusión. Para la preparación del huerto se hizo una limpieza extrayendo rocas y parte de la hierba arbense situada en la misma, con la intención de preparar el lugar donde localizamos las plantas. También le echamos humus de lombriz para preparar la tierra previamente. Los polinizadores más visitantes fueron la abeja Apis mellifera. Entre las mariposas había 4 tipos: la Eutayeta egesia, la Coranthus aitensis, la Proterpia y la Hemiargus A.
Bien, las recomendaciones. Nosotros recomendamos incluir las visitas en el huerto en las actividades educativas de las materias ambiente y sustentabilidad de comportamiento animal. También garantizar el mantenimiento eliminando las plantas para obtener alimentos, nutrientes y agua. También incrementar en la biodiversidad con plantas nativas. Y por último, instalar un sistema de irrigación que esta provenga de la mini reserva que tiene la universidad. Queremos agradecer en general a todos los trabajadores de UNIVE, ya que en sí sin ellos no podríamos plantar y que en sí embelleciera nuestra área. También queremos agradecer a Elizabeth Cruz por su asesoramiento y por ayudarnos con la distribución de plantas y principalmente a la profesora Sardi Medrano, que sin su conocimiento no podríamos hacer en sí este tipo de investigaciones, y por ayudarnos a conseguir el humus de lombriz, que fue una parte muy esencial, ya que esa fue la que le dio nutrientes a nuestra planta y que pudieran sobrevivir. Ahora pueden ver aquí un antes y un después del huerto. Como pueden ver, aquí han crecido más, y aquí en ese entonces estaban perdiendo algunas flores y se estaban muriendo. Ahora en sí están más llenas. Muchas gracias. Excelente, chicas. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces con la ronda de preguntas. ¿Los jueces tienen preguntas? Hola, muchas gracias por la exposición, muy bonita también, muy florida. Bueno, una de las cosas que me pregunto es que ustedes le sugerirían a otras personas, comunidades que quieran también agregar huertos para polinizadores cerca de la casa. Por ejemplo, algún parquecito urbano, parque donde también hay columpio, no sé, diferentes lugares que también quieran sumarse a la idea, por todas las razones que ustedes consideraron. Eh, ¿Qué les sugerirían? Por ejemplo, que utilizaran las mismas plantas que ustedes, otra. En el caso ustedes no lograron conseguir especies nativas y endémicas, pero si saben dónde se pueden conseguir y cuáles les sugerirían o sea, qué sugerencia le dijeran a alguien que quiera que se sienta motivado a también plantar un huerto para polinizadores. Bien, nuestra idea desde un principio es demostrar que sí se puede crear un lugar para las pequeñas especies polinizadoras. Como ya mencionamos, las abejas están en peligro de extinción. Muchos no saben eso. Entonces, las plantas que podemos utilizar, que ya las mencioné, fue la torencia, la de orégano plateado y los claveles de muerto, que fueron las más visitadas que pudimos observar. Mi compañera va a decir. Ok, sí, también se puede hacer en cualquier tipo de área. Es más, cuando nosotros estamos haciendo este trabajo, mi madre y yo decidimos hacer también un mini jardín en la terraza, solamente utilizando maceta, la tierra y creando nuestros abonos naturales. Y en sí han visitado abejas, hasta colibrí en nuestro hogar. Las plantas en sí donde se pueden utilizar, donde se pueden conseguir las plantas nativas son en una jardinería llamada Picking Plantas. La verdad no es el lugar, pero está aquí en Santo Domingo, cerca de Ciampini. Sí, por igual, mi abuela, ella también hizo un huerto en la casa, en el cual es un área donde está lleno de piedra, no tiene como suelo, sin embargo, con macetas y con abono y todo eso, y ella ha tomado algunas clases especiales también para que la guíen cómo ella puede crear su propio huerto, ha logrado mantener este huerto tras varios meses. Por lo tanto, el espacio donde se haga no es exactamente, o sea, es posible donde ustedes pongan de su parte y consigan lo que vayan a conseguir. Por igual, el ambiente es bueno que esté en un lugar donde reciba luz, donde también reciba agua cuando llueve y eso, y que también tengan el trato de por ejemplo, deshiervar si tienen alrededor gramas, de limpiarlas y mantenerla húmeda. ¿Otra pregunta? Gracias. Sí, quería decirles también que yo he pasado varias veces por ahí y no sabía que era realmente un proyecto, pero miré
o sea, estuve más o menos presente cuando plantaron la planta por primera vez y algo que noté en varias ocasiones de la vez que pasé, que la gente se detenía a mirarla y leía los nombres que pusieron y pienso que también otro beneficio que tiene, además de servirle de alimento a los polinizadores, es que la gente contribuye como para que se relaje un poco y se disfrute un poco, se ve bonito. Y hay otro punto también positivo. A ver, tenía otra pregunta ahora, no me acuerdo. Pero voy a buscarla mientras tanto, que tengo otra, pero no la. Bueno, gracias, felicitarla por la selección del tema y tengo dos preguntas. Una es relacionada con la selección del sitio y la selección de las plantas. Si tomaron en cuenta el aspecto de los depredadores, tanto naturales, como se pueda dar por la zona, como nosotros como seres humanos. Precisamente por el comentario que ella decía, de personas que pasan por el entorno y eso. Si tomaron en cuenta eso, yo sé que es un trabajo universitario, pero sí lo tomaron en cuenta para la selección del sitio. Y la segunda pregunta sería si tienen un estimado del costo que gastaron para las plantas. Gracias. Ok, en sí nosotros tomamos en verdad en cuenta las personas que en sí se corrían, los depredadores, para así llamarlos, ya que en sí como nuestro proyecto se basa más en las zonas urbanas, ya las zonas en sí urbanas están hechas para satisfacer al ser humano. Si ustedes ven aquí en las calles hay muy pocas plantas, muchos edificios y muy poca naturaleza. En sí, en partes de las calles ustedes no pueden ver casi ni árboles, y si no los árboles están secos. Entonces, eso es la forma que queremos probar es que nosotros podamos crear un hogar para estos insectos dentro de nuestro área, para que así podamos convivir entre personas y animales. El costo, bueno, la verdad es que en sí a nosotros nos hicieron un descuento, claro, porque estaba medio fuerte, unas cosas son demasiado caras, y depende de las temporadas, claramente, y la demanda que tienen. En sí, el costo alrededor, unos 6.000 pesos entre todos. Fueron 39 plantas, entonces yo creo que sí estamos aquí. Gracias, chicas. ¿Alguien más? Amado. Bueno, básicamente es realmente felicitarlas también por esta iniciativa y pedirles que por favor no la abandonen. O sea, continúen en ese mismo tenor, pues como dice la maestra, ¿verdad? Nos son la otra cara, ¿verdad? De la vida, ante tantos problemas que tenemos y ustedes que van a ser médicos y que van a pasarse la vida viendo una parte dura de la vida. Sin embargo, llegar a casa y tener un huerto y ver polinizadores acercarse realmente es una terapia. Así que mantengan eso, realmente fue una buena iniciativa. Felicidades. Gracias, profe. Gracias, chicas. Excelente trabajo. Un aplauso para ellas. Bien, entonces vamos a pasar al último trabajo de esta plenaria, que es el trabajo de análisis comparativo entre la leche de producción orgánica y la leche de producción convencional. Van a darnos un par de minutos pueden pasar acá al frente y vamos a subir los recursos.
Muy bien, vamos a iniciar con nuestra tercera presentación, análisis comparativo entre la leche de producción orgánica y la leche de producción convencional en Santo Domingo. Bien, buen día. Mi nombre es Kedy Yorro y el día de hoy me encuentro junto a mis compañeros Romy Hernández, Milton Lazo y Ángel Tejada, y nuestro proyecto investigativo del cual le vamos a hablar el día de hoy se titula Análisis comparativo entre la leche de producción orgánica y leche de producción convencional en la ciudad de Santo Domingo. Aquí nuestro índice, bien estándar, les haremos una pequeña introducción, antecedentes, justificación y objetivos, las preguntas de investigación, la metodología, los resultados, la discusión y la conclusión. Aguarden un pequeño momento que hay algunas dificultades técnicas que estamos solucionando con respecto al PPT. Perfecto. Con el inconveniente solucionado, les proporciono ahora un pequeño resumen de lo que trata nuestro trabajo y simplemente el trabajo consiste en un análisis comparativo de la leche de producción orgánica y convencional a través de la experimentación con ensayos cualitativos y cuantitativos y la utilización de una herramienta sociológica, en este caso fue una encuesta para medir el nivel de conocimiento del público en general sobre la leche que consumen en su día a día. El equipo también es importante resaltar que tomó como parámetros establecidos los preestablecidos por las organizaciones Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, realizando los experimentos que ya les vamos a comentar a continuación. Es importante resaltarle también que nuestro estudio se dividió en dos etapas. Un estudio dentro del laboratorio experimental, donde analizamos los parámetros físico-químicos y biológicos de las muestras de leche, que fueron 4, 3 de producción convencional y una leche cruda de producción orgánica. Dentro de estos parámetros analizamos 3 macromoléculas existentes en la leche, que son los lípidos, los carbohidratos, en este caso analizamos la lactosa, y las proteínas, en este caso analizamos la caseína. La segunda etapa del estudio es un campo que ya les había mencionado, que es una encuesta para medir el nivel de conocimiento de la leche y sus parámetros dentro de el campus universitario. Importante también resaltar que hay que conocer que durante los últimos años, al comienzo del siglo XXI, con el tema de la globalización y la industrialización de los alimentos, cada vez más se ha visto la producción y distribución de estos alimentos a nivel mundial. Bueno, esto afecta a la producción, conservación y preparación, porque se traslada de un proceso artesanal llevado a cabo por personas a un proceso maquinario llevado a cabo por máquinas. Antes de también resaltar que utilizamos como referencia un estudio realizado en México en el 2006 titulado Un aporte sobre la industria láctea orgánica y la innovación tecnológica. En el mismo se analizaron diversos factores
como lo fueron los valores nutricionales como la proteína, los niveles de acidez en las muestras de leche y los distintos tipos de actividad microbiana dentro de las mismas. Antes de pasar a la justificación, quiero aclararle dos cosas. Primero, la diferencia entre la leche de producción convencional y la leche de producción orgánica. Muchas personas creen que la diferencia es la pasteurización, pero eso es incorrecto debido a que la pasteurización es un proceso que es llevado a cabo para los distintos tipos de leche, no solo esas dos que les comento, para eliminar patógenos y alargar la vida útil de las leches. Además, también aclararles que la hipótesis de nuestro proyecto, que se me estaba olvidando, nosotros, en nuestro grupo investigativo, tuvo como hipótesis que las 3 muestras de producción convencional cumplirían con los datos y parámetros establecidos por las organizaciones que les mencioné anteriormente, pero la leche cruda de producción orgánica no cumpliría con estos parámetros que les he mencionado. Ahora, la importancia de nuestro proyecto es simple, radica en comprender los atributos de calidad de la leche que se consume a diario en nuestro país, específicamente en Santo Domingo. Para esto empleamos distintos tipos de análisis y procedimientos, tanto cualitativos como cuantitativos, con la intención de conseguir resultados e informarlos a la población. Aquí pueden ver nuestro objetivo general, que es determinar la composición nutricional y los factores físico-químicos y biológicos entre la leche obtenida de forma primaria y las muestras industrializadas. También algunos objetivos específicos. Para terminar mi participación, aquí tenemos presentes las preguntas de investigación que nos hicimos durante nuestro proyecto investigativo. Algunas de ellas son las siguientes: ¿cuál es el impacto de consumir la leche cuando está de mala calidad? ¿Cuáles son los principales factores que llevan a un consumidor a comprar leche de producción orgánica? ¿Cuáles son los mismos factores que llevan a un consumidor a comprar la leche de producción convencional? Ahora, mi compañera Romney les hablará de la metodología que utilizamos dentro del laboratorio para los análisis que les he mencionado. Buenas tardes. Bueno, para continuar, como se mencionó anteriormente, en este proyecto se hizo tanto ensayos cuantitativos como cualitativos, los cuales voy a explicar en breve. También decidimos clasificarlos entre los que más se parecen para su mayor comprensión. Aquí tenemos lo que es la medición de acidez. Entre los cuantitativos hicimos una volumetría por neutralización, en la cual nosotros tomamos alrededor de 10 milímetros de la leche de cada muestra y lo pusimos en tubos de ensayo. Añadimos también a cada una 10 milímetros de agua y en conjunto 4 gotas de fenolftaleína. También en la bureta colocamos 100 milímetros de hidróxido de sodio con tal de que al momento de unirlos pudiéramos calcular lo que era el ácido láctico. En lo que es el análisis potencial de hidrógeno, es decir, el pH, que aquí todos lo conocen, nosotros decidimos utilizar lo que es el pHímetro, una máquina que nos puede otorgar esta cantidad exacta de manera automática. Y en la parte de ensayos cualitativos hicimos un experimento que se llama prueba de alcohol en leche, en el cual tomamos 5 milímetros de cada muestra de leche, la colocamos en un tubo de ensayo y lentamente por las paredes colocamos 5 milímetros de etanol al 70%. ¿Por qué al 70%? Bueno, en muchos de los estudios en los cuales nosotros nos guiamos, dice que si colocamos alrededor de o un poco más del 70%, puede ser que esta prueba no funcione. Y en sí, ¿cómo sabemos que es positiva? Ya que al momento en el cual se le agrega, la colocamos alrededor de 1 hora, 2 horas, y si la leche se precipita pegada a la pared del tubo, esto quiere decir que tiene alto nivel de acidez. En lo que es análisis de grasas, en realidad hicimos solamente un experimento y debido a que los laboratorios de la universidad no contaban con una máquina necesaria para esto, decidimos hacerlo en la Junta Agroempresarial, detrás de Galería 360,
Y aquí el propósito en sí es separar las grasas de la leche utilizando alcohol con tal de obtener cuál es su volumen y qué cantidad en sí, en peso tiene. Ya en lo que es el análisis de carbohidratos y de proteínas, déjeme decirle que este fue el proceso más largo, duramos 3 días en eso. Y básicamente nosotros extraímos lo que es la caseína mediante un proceso de filtrado, colocándole aquí a 50 mililitros de leche, le añadimos 10 mililitros de ácido acético, en ese momento se separó, lo filtramos con papel filtro, la caseína, pueden ver aquí, es esta parte de aquí que se colocó dentro de una incubadora a 77 grados y se dejó alrededor de 1 o 2 días hasta que toda la parte líquida se vaporizara y pudiéramos pesarla. Ya en lo que es el suero que queda, nosotros le añadimos carbonato cálcico, lo pusimos en el mechero a punto de ebullición durante 5 o 10 minutos y después hicimos un proceso conocido como filtrado al vacío. Algo curioso es que este necesita de un tubo, por lo cual nosotros lo hicimos con una jeringa de manera manual y después el suero que queda se le añade etanol al 95% y carbón activado para purificarlo. A partir de ahí se filtra 2 veces y queda una mezcla, un líquido, el cual se coloca también por igual en la incubadora para que el etanol se evapore y se quede la lactosa en el fondo. Ya que lo que es el análisis microbiológico, hicimos 2 pruebas, ambas cualitativas. En esta parte hicimos la conocida como TRAN, la prueba de azul de metileno. Aquí tomamos 10 milímetros de cada muestra de leche en tubos de ensayo y le colocamos 1 milímetro de azul de metileno. Se supone que este proceso dura 5 horas en una incubadora a 37 grados y la primera que obtenga, digamos aquí como pueden ver en esta foto, una muestra de la leche blanca, esta va a ser la que va a obtener más valor bacteriano. En este caso, la muestra número 4, la leche cruda, pasó de una vez a obtener esta línea en 1 hora. Ya para continuar con lo que es este proceso, les paso a mi compañero Milton. Buenos días, espero que se encuentren bien. Entonces, ahora para finalizar la parte experimental, yo les voy a hablar sobre el análisis microbiológico. Para este se utilizó un método de cultivo en el cual preparamos nuestro medio utilizando 15 gramos de tryptic soy broth, o en español, caldo de soya tríptico, y 5 gramos de agar, diluidos en 500 mililitros de agua destilada. Luego de que llegó a punto de ebullición, lo depositamos cada uno en las diferentes placas Petri. Y mientras esto se solidificaba, se procedió a diluir las 4 muestras de leche en solución salina. Esto se hace así debido a que de poner la leche como tal sobre las placas Petri, la carga microbiana sería muy grande y eso no nos permitiría ver las colonias formadas. También debo recalcar que esto es un proceso bastante meticuloso, ya que el campo debe ser completamente estéril. Por eso podemos ver aquí que utilizamos las lámparas de alcohol para eliminar cualquier partícula que pueda comprometer el medio a través del aire. Luego de depositar la última muestra diluida con una concentración de 1/10.000, se procedieron a sellar y a poner en un proceso de incubación a 37 grados Celsius durante 24 horas la primera vez y hasta 72 horas para poder lograr ver las bacterias exóticas. Entonces, ahora pasamos a la parte de los resultados. Nuestra primera prueba de volumetría por neutralización, en el cual el parámetro establecido es entre 0.10 y 0.26, que podemos ver aquí que las muestras 2 y 3 cumplen con estos parámetros, están alrededor de. Mientras que la muestra 4, como el equipo esperaba, se tiene un nivel de ácido láctico bastante elevado. Esto se debe a que la muestra 4 no ha sido pasteurizada, la muestra cruda. Y la muestra 1, que a pesar de ser una leche pasteurizada, tiene un gran nivel de ácido láctico, ya que al momento de comprarla nos pudimos detectar que la leche se encontraba cortada. Esto
lo comprobamos con las medidas realizadas con el pHímetro, en la que podemos ver que la muestra 2 y 3 cumplen con los parámetros establecidos para el nivel de acidez de la leche, que son entre 6.6 y 6.8, mientras que la muestra 4 y la muestra 1 tienen un nivel más alto. El siguiente experimento fue la medición de caseína y lactosa, en el que podemos notar que las tres muestras tuvieron niveles, la muestra 2, 3 y 4 tuvieron niveles parecidos. Cabe recalcar aquí que la muestra cruda tiene ligeramente un menor nivel de caseína, y la muestra 1 tuvo un nivel bastante elevado y llamativo, que mi compañero Anderson le explicará más adelante. En cuanto a la prueba de lactosa, debo también recalcarles que en principio era un método cuantitativo. Planeábamos pesar los cristales que se formaron al evaporarse el etanol. Sin embargo, al final del experimento notamos que se había solidificado muy homogéneo en la base de los líquidos, así que lo dejamos como un método cualitativo, ya que podemos observar que las tres muestras pasteurizadas tienen un nivel similar, mientras que la muestra 4 tiene levemente menos lactosa, que es el carbohidrato presente en la leche. El método de Herbert, que les explicaba mi compañera Ronnie, fue llevado en los laboratorios de la Junta Agroempresarial. Aquí medimos la cantidad de grasa que el parámetro establece de 3 a 4% para una leche entera, y podemos notar cómo todas sobrepasan un poco estos parámetros. También cabe resaltar de que de las tres muestras pasteurizadas, algunas sobrepasaban notablemente la cantidad de grasa establecida por las etiquetas de las cajas. Finalmente, el análisis microbiológico. Profe, ¿puede pasarlo, por favor? Aquí podemos ver lo del cultivo que realizamos, que también al principio era un método cuantitativo. Sin embargo, lo dejamos como método cualitativo debido a que, como les expliqué anteriormente, es un método bastante sensible. Y lamentablemente, a pesar de que tomamos todas las medidas de precaución, el laboratorio no cuenta con un espacio propicio para realizar este experimento. La primera vez que lo realizamos se nos contaminaron todas las muestras, y la segunda, aquí podemos notar nuestra muestra de control, la número 0. Tenemos una en perfecto estado que después de que pasó el tiempo se mantuvo sin crecimiento de colonias, pero una de las muestras de control se vio contaminada, por lo que determinamos que el experimento no era concluyente. Sin embargo, sí podemos destacar que en la muestra número 4, que es la de la leche cruda, hubo mayor crecimiento bacteriano que en las demás muestras. O sea, como podemos notar aquí, la placa Petri está más cubierta, ocupó mayor área que en las demás. Y es algo que se comprueba con el método de, ahora sí, profe, para atrás, con el método de la prueba de Tram, que la muestra 4 al cabo de una hora ya estaba formando este anillo de coloración blanca, mientras que las muestras pasteurizadas se mantuvieron en su color azul hasta pasadas las 5 horas de parámetro. Ahora mi compañero Anderfer va a pasar a hablarles un poco sobre los resultados y la encuesta. Vale, ahora vamos a ver un poco de lo que piensa la población estudiantil. Para esto tomamos una muestra de unas 100 personas y le hicimos algunas preguntas relacionadas a nuestro proyecto. Aquí vemos que el sexo que mayor contestó son las mujeres y las edades van de un rango de 16 a 46 años, siendo los de 18 y 19 el rango mayor donde han contestado. Acá tomamos estos parámetros de nivel de educación y tal para relacionarlo con las preguntas en cuanto al conocimiento que las personas tenían sobre ellas. Una de las más importantes era lo de la intolerancia a la lactosa, que muchos conocemos este caso de que la leche de por sí no es para consumo humano mediante toda su vida, sino que la leche nosotros nos adaptamos poder consumir y así desarrollarnos.
En algunas personas, ya luego de pasar la pubertad, desarrollan una intolerancia a la lactosa, por lo que no pueden consumir productos lácteos. Esto contestaron una mayoría que no. Tenemos una población en un 8.6% que sí tiene intolerancia a la lactosa. Por favor, pasar. Aquí, ¿qué tan habitual es el consumo de leche proveniente de vaca? Acá les damos como las medidas estándares. Las personas beben entre 1 litro o 2 litros a la semana y tal. Se dice que lo recomendado por la FDA es beber de 1 a 3 litros por semana. Pero recordemos que la FDA es una organización que va a estar en relación con gremios empresariales, comercios, por lo que también ahí está esa parte de los intereses. Aquí, para medir el conocimiento en cuanto a la proteína que hay dentro de la leche, si las personas sabían, vimos que no. Hay mucho desconocimiento en cuanto a este tema, es decir, que hoy en día no sabemos lo que comemos y por eso estamos descuidando nuestra salud, nuestro cuerpo y todo eso, todo lo que rodea alrededor de eso. Por favor. ¿Qué tipo de leche se consume en el hogar? La mayoría dice que es leche de producción convencional, la que venden en los supermercados, que ha pasado por procesos de industrialización. Y aquí, ¿cuál de las presentaciones consume? La mayoría de personas se entera y la descremada en un porcentaje, deslactosada y tal, por la población mínima que enfrenta intolerancia a este carbohidrato. Las diferencias, si las personas la conocían, encontramos que en su mayoría sí, más o menos, pero hay hay un leve desconocimiento en cuanto a esto, porque no es la forma de pasteurización que diferencia una leche convencional de una orgánica. Tal como lo explicó mi compañero, tiene que ver mucho con el animal, si es tratado de forma industrial o no. Entonces, aquí los nutrientes esenciales de la leche, las personas tienen un conocimiento razonable sobre esto. Por favor, siga. Esto es la influencia del precio a la hora de comprar el producto. Notamos que un 42.9% considera esto como esencial para comprar la leche en sí. Es decir, que es determinante. No la calidad, sino el precio. Entonces, ¿cuál usted suele consumir? Ese es de las marcas más generales que hay en la nación. Vemos que la vaquita ahí se lleva la corona. Sigamos por aquí. Las tiendas, si las personas conocían, mucho de lo que conocemos es supermercados y centros de comercios así convencionales, pero no. Tenemos centros como de productos orgánicos que vengan del campo per se y que la gente pueda tener acceso a ellos. Esa pregunta la quisimos hacer en base a la leche, pero está también las plantas, los frutos y todo esto que siempre lo compramos ya luego de haber pasado procesos de industrialización. Acá es la parte interesante que habla sobre la discusión de nuestro trabajo, porque de nada nos sirve tener todos estos datos que analizamos en laboratorio y tal, con un proceso exploratorio, experimental, si no tenemos fenómenos con que relacionar los datos. A continuación tenemos lo que es el fenómeno de la grasa presente en la leche. Estas son las grasas más conocidas que hay dentro de un glóbulo de leche, un glóbulo de grasa en la leche, y relacionado al fenómeno de afecciones cardiovasculares, como es el cúmulo de grasa en los torrentes sanguíneos. Entonces, sabiendo esto, debemos considerar que de acuerdo al estado de salud en que está la persona y el organismo que éste posea, la leche le va a convenir o no, porque si bien es cierto que tiene colesterol y todo esto, no se ha demostrado científicamente que pueda influir directamente en un organismo que se mantenga estable ante el consumo de leche, pero sí la gente que tiene predisposición a enfermedades cardiovasculares pueden enfrentar este tipo de afecciones. Por favor. Acá está un caso interesante que pudimos observar cuando teníamos los resultados, era que
la muestra 1 dio mayor porcentaje de caseína por encima de todos. Entonces, esta muestra es una de producción convencional, es industrializada y tal. Y este fenómeno es curioso porque la leche en sí tenía un aspecto como si estuviese dañada, pero cuando tomamos rasgos para analizarla, por ejemplo el olor o el sabor, no estaba dañada, sino que tenía una formación de grumos, no parecía dañada. Y esa leche experimentó casi el doble en presencia de gramos de proteína por encima de todas, incluso de la leche cruda, que es la que más se espera. Pero esa muestra 1 que tomamos fue un caso que es a considerar para estudiar, porque esa leche aparentaba estar dañada y a pesar de eso era la que más proteína tenía y podría ser beneficiosa para atletas. Ahí le pongo a Marilady Paulino, que es la actual campeona olímpica de nuestro país en 400 metros plano, ahí ganó medalla de plata, y que los deportistas usualmente utilizan esta proteína. Entonces, tomando en cuenta esto, esta proteína influye en su desarrollo muscular. Nuestra muestra 1 sería la más recomendable para un atleta, pero no sabemos el por qué ocurrió eso. Por eso les digo que es un fenómeno interesante analizar. Está la parte de microbiológica. Aquí le pongo al señor Koch, que es el padre de la microbiología moderna, porque se dice que en las leches, aún después de estar industrializadas, hay presencia de bacilo de Koch, que está vinculado a enfermedades como tuberculosis, cólera y demás. Pero tomando en cuenta lo que mi compañero les ha explicado, de que no podemos determinar cualitativamente ni especificar las bacterias que había dentro de la leche, entonces esto queda hacia un lado, pero para que ustedes tengan la perspectiva de lo que puede provocar una leche con bacterias ácido lácticas. Aquí le pongo una bacteria ahí con una carita media enojada y tal, pero no se crean, porque las bacterias, tal como demostró el primer proyecto, son amigables y en sí lo que representan, lo que toda especie busca en un medio, que es sobrevivir, tal como nosotros sobrevivimos. Entonces, las bacterias pueden producir electricidad, pueden producir medicamentos, digieren virus por fagocitosis, las bacterias bacteriófagas y así. Y no necesariamente debemos considerarlas como enemigas de nosotros, sino saber cómo lidiar con ellas. Aquí está la parte de la acidez de la leche. Ustedes se preguntarán, pero es lógico que la leche cruda tenga bacterias y tal, porque no ha sido pasteurizada. ¿Y qué me va a afectar a mí si yo no bebo leche cruda? La mayoría de productos lácteos, en cuanto a los yogures, la crema agria y algunos quesos, utilizan directamente la leche cruda sin pasteurizar. Y esa bacteria que está dentro de esa leche cruda nosotros la consumimos, sin tomar en cuenta también que las vacas de ordeño le inyectan hormonas y esas hormonas se pasan a nuestro producto final, y hay estudios en la actualidad que relacionan esto con el desarrollo de cáncer. Entonces, esto es otro punto a observar. Esto es la consideración final de nosotros, es que tengamos en cuenta que a la hora de cómo nutrirnos debemos buscar la información necesaria con profesionales del área, que no asumamos una dieta de que porque esa es la que estamos acostumbrados por cultura, sino que debemos informarnos porque cada organismo es diferente y cada organismo recibe las cosas de un modo distinto. Aquí está un proceso de industria para que ustedes vean cómo son tratadas y tal. Y nada, invitarle a que sean curiosos, que la curiosidad es la madre de todas las ciencias, y ustedes que están empezando, tengan esto en cuenta, pongan voluntad de esfuerzo para que puedan presentar su proyecto el próximo año. Ahí está la vaquita que le dicen muchas gracias a ustedes y que la pasen bien. Esos son los agradecimientos que
para nuestro trabajo hubo que ponerle mucho esfuerzo y tal, entonces darle gracias a Dios porque nos mantuvo firme hasta el final, ya estar aquí, a la universidad por brindarnos su apoyo con los profesionales, la doctora Yulisa Gómez, la profesora Sadi Medrano, que ha sido parte primordial en esto, al señor Emilio también por facilitarnos las cosas que ustedes ven ahí, a Cristel que nos ayudó en el proceso de examen de la grasa, a Lucía, Silverio y a Elizabeth Peralta. Todas estas personas, incluyendo estos investigadores que están a mi lado, yo y el espacio, son los que han hecho esto posible al día de hoy. Así que gracias por todo. Excelente, chicos, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas por parte de nuestro jurado. ¿Con quién empezamos? Arlen. Me gustó también mucho la presentación, la investigación. Gracias por compartir. Bueno, yo quería saber cuál es la leche número uno, si se puede saber. Eh, Porque ya, bueno, han dicho que tenía mucha cafeína en comparación con las otras. Bueno, esa es una. Y también yo quería saber, eh, la leche orgánica, no, quería confirmar, no estaba pasteurizada, ¿verdad? Era la única no pasteurizada, porque hay orgánicas que también la pasteurizan. Okay. Y también, bueno, y la última preguntita ya para luego pasar el micrófono, es, me llamó la atención que en la encuesta la mayoría eran mujeres, al igual que la presentación que hicieron de Química ayer. ¿Fue que le entregaron la encuesta a más mujeres o la encuesta se publicó en algún sitio y el público en general fue entrando? O sea, no sé, me llamó la atención porque había más mujeres. Ok. Con respecto a la primera pregunta, ya ahí la profesora Sardi, si no puede autorizar, decir el nombre de la... No podemos decir. Por eso entonces... Pero con respecto a la segunda pregunta, no, esa no fue pasteurizada. Esa fue directamente desde una vaca que nos la trajeron. E incluso el señor Emilio, si no me equivoco, fue el que nos la facilitó. Y la tercera, en verdad, nosotros enviamos la encuesta por diferentes grupos de estudio, por WhatsApp y demás. Y me imagino que, al igual que en los demás trabajos, fue mayormente por las mujeres, que quizás prestan más tiempo en el teléfono, prestan más atención a mensajes. Ya eso no fue un factor en sí, pero nosotros publicamos en los grupos de estudio tanto de la universidad como personales. Que también está el punto de que enviamos la encuesta por los grupos estudiantiles de los compañeros de medicina. Entonces, en su mayoría son mujeres y por lo tanto en la encuesta se evidenció esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, igualmente buen trabajo, excelente trabajo. Una pregunta que me surgió mientras exponían, ¿consideraron, o sea, todas las muestras que se escogieron se trataron desde el punto de vista, por ejemplo, el contenido graso? Ustedes saben que en el mercado aparecen como clasificadas por el contenido graso, entonces el manejo o el tratamiento o la consideración que se le dio en cuanto a ese contenido fue como enteras todas las muestras como leche entera. Lo otro es con relación a esa muestra 1 que dio más alta en caseína. ¿Ustedes tomaron en cuenta quizás hacer otro análisis, o sea, utilizar otra muestra de la misma marca para ver si realmente, porque me llamó la atención que ustedes decían que dio más alto en proteínas, en caseína, pero tenía un aspecto organoléptico extraño, o sea, no parecía apta para el consumo, ¿verdad? Porque si yo la llevo a mi casa en esas condiciones, pues yo la boto. Y yo no me la voy a tomar. Ahora, pero casualmente era más alta en caseína. La pregunta es, ¿ustedes tomaron en cuenta quizás la posibilidad de hacerlo de nuevo con otra muestra de la misma marca? ¿O eso estaba expresado, esa cantidad, ese aporte proteico estaba expresado en la etiqueta?
Sí, eso fue algo de lo que estábamos investigando con la profesora Sales y tal, porque el hecho de que haya dado más caseína nos sorprendió y tal, y queríamos como hacer el experimento de nuevo para notar si este rasgo se repetía. Entonces, con la profe nos contactó con una persona que trabaja directamente con la leche y tal. Creíamos que era la empresa que le agregaba valores así proteicos a la leche, pero es que la caseína es una propiedad intrínseca de la leche, no se le puede agregar. Es decir, que a la hora de nosotros medir esto, tomamos todas las cuestiones, los requisitos para la misma, pero las muestras no las pudimos repetir porque se utilizaron para el método de la grasa. Entonces se quedaron dentro del laboratorio y en cuanto a la caseína, tuvimos que quedarnos con ese resultado. Pero sí es verdad que tenemos eso en cuenta y queremos volver a repetirlo para verificar eso, porque el proyecto está abierto todavía. Ese fenómeno es para que cualquiera de los que están aquí pueda investigarlo, lo que sea, al que le interese, o nosotros mismos desarrollarlo más adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿De nuestro público tienen algún comentario, pregunta, aportación? Ya insistieron los jurados y le dijeron que no. Bueno, decirles en cuanto al tipo de trabajo, desde el punto de vista científico es bastante complejo. Es abierto, como ustedes dicen, a que se trabaje un poquito más. Yo diría, aparte de todas esas cosas preciosas que le han dicho sus jurados, yo les diría para futuro, no solo ustedes trabajarlo para ustedes o cualquiera de los presentes utilizarlo, es que siempre es bueno uno plantear desde el principio las limitaciones y la delimitación. ¿Para qué? Para que no se queden en... Me preguntan. Esto que acabas de decir, si desde el principio lo planteas, pues uno se plantea otro tipo de preguntas. Porque, por ejemplo, se genera otra observación en sentido a lo que dices. Y qué bueno que con ustedes, cerrando esta actividad, pues se le devuelve el boomerang a los que inician el proceso. La intención de su universidad es que durante este primer año que ustedes tienen en las distintas asignaturas puedan unir no solamente el que yo tengo curiosidad y la curiosidad exclusivamente es de ciencias. Yo necesito las matemáticas para poder poner en manifiesto esas curiosidades. Yo necesito tener el cómo voy a decir las cosas, cómo voy a plantear las cosas. Yo aprendo con Sardis todo lo que implica el manejo excelente de los tres grupos, de cómo se plantea un informe de laboratorio, mirado desde el punto de vista hacia la investigación. Entonces, eso aplica a que no solamente miremos esa lectura exclusiva de las ciencias, no solamente aprendemos a hacer eso en ciencia, nos tenemos que valer de nuestro idioma, nos tenemos que valer de otros idiomas. Yo les comentaba a uno de los grupos la importancia de qué es lo que se dice en respecto a mi presentación, a mi investigación. Entonces, en la medida en que nosotros manejamos más de una lengua, tenemos más información actualizada para poderla presentar, divulgar. Yo les felicito a los tres grupos porque nos enaltece a nosotros ver que al final del proceso, pues ustedes se han convertido realmente en unos investigadores. O sea, el rol del investigador se pone de manifiesto al cierre. Como médico, y aquí la mayoría creo que quiere ser médico, ¿verdad? Este es el grupo de los médicos.
pues yo les invito a que realmente no se vean solo 3. Miren lo que hay. Cuando uno está en lo que se llama, bueno, el que viene de otros países donde se maneja claramente tantos años para la premédica, tantos años para la médica. La razón número 1 de los años en premédica es que uno tiene que manejarse dentro de ese rol de investigador. Queda excelente cuando nosotros cerramos que en nuestro currículo nosotros hayamos tenido en diferentes estadios de nuestro trabajo, de nuestro crecimiento para ser médicos, que hayamos estado involucrados, envueltos en lo que son las investigaciones. Las investigaciones son de una escala de importancia mayor, porque es lo que hace que haya diferencia, que haya crecimiento, que se maneje innovación. Y la ciencia pues ha avanzado precisamente a partir de las indagaciones. Lo que ustedes hacen con sus maestros es indagar, y el cierre sería su primer trabajo, vamos a decir, de línea metodológica científica. Y luego lo que van haciendo en lo que es clínica, ya cuando se van moviendo, sobre todo en salud, todo el que trabaja con seres vivos necesita realmente ese proceso. Mientras más ustedes practican, pues es mucho mejor. Se hace mucho mejor la lógica, el entendimiento, las mejoras. Y la medicina no es solo para mirar tratamiento. En mis tiempos, no se debe decir, los psicólogos dicen que uno no debe decir en mis tiempos, pero tengo que decir esta parte porque es interesante. Cuando yo estaba, así como ustedes, sentado en una aula, pues la visión era mucho de tratamiento, no necesariamente de prevención. Eso no quiere decir que no nos hablaran de prevención, pero si la idea, la transformación es que la medicina se mire en la línea de la prevención, pues nosotros manejamos mejor el antes que el ya. Entonces, es lo que hace la diferencia. Y para poder llegar a eso necesitamos las investigaciones. Entonces, la invitación a ustedes, grupo nuevo, nuestros nuevos ingresos, es que cuando lleguemos al final del proceso, como dice su compañero colega, pues yo pueda visualizar, no 3, yo pueda ver 10, 12, porque ustedes usualmente son 200 tantos que entran, entonces pues todos se mueven y las mejores, uno trata de visualizarlo, de divulgarla. Ese es el área de divulgación. Eso no quiere decir que no se investigue, eso no quiere decir ni resta importancia a todo aquel que pasó por el proceso de. Pero como dicen ellos, mucho tiempo, trabajo, tenacidad. Y es también eso importante para la profesión. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos mañana nuestro cierre del Congreso Juvenil. Este año trabajado, bueno, en la modalidad que nos hemos manejado, una parte en lo que son aulas de retransmisión y una parte en lo que es presencial, para poder manejarnos en cantidad. En el día de mañana, algunos de ustedes estarán invitados en lo que es el acto presencial, pero queremos invitarlos a todos porque va a ser retransmitido en tiempo real para que podamos escuchar los cierres y sobre todo el grupo de estudiantes que se le va a entregar un reconocimiento de su trabajo logrado. ¿Ok? Pues muchísimas gracias, Tardy. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí y felicitaciones a todos. Gracias.